Yo llegué a avergonzarme por lo que me hacían y crecí muy solitaria. Él me llevaba a los bares el sábado por la noche. Cuando era adolescente y él se embriagaba. Y luego me obligaba a tener relaciones con él en el auto. Una vez un policía lo descubrió y yo pensé, por fin, alguien me ayudará. Me alegré. Pero papá y él hablaron fuera del auto y por fin mi papá me dijo, le dije que eras mi prima. Y prometió soltarnos y dejó que él tenga relaciones contigo, así que tendrás que hacerlo porque de otro modo iremos a la cárcel. Pero gracias a Dios llamaron al oficial por radio y me escapé de eso. Un par de veces quise contarle a mis familiares, pero nadie me creyó porque no se quisieron involucrar. Un día mamá fue al hospital y le hice a papá una carta explicándole lo sucio que me hacía sentir y cuántas veces me bañaba tratando de sentirme limpia. Requirió todo el valor que pude reunir para pedirle que ya me dejara en paz. Él trabajaba de noche y al llegar a medianoche fue a mi cuarto bufano de rabia y muy furioso, así que por temor terminé pidiendo perdón, deseando nunca haber escrito la carta. Así que cuando finalmente recurrí a otros, fue obvio que nadie me iba a ayudar. La policía no me ayudaría, los familiares tampoco. Yo no podía persuadirlo y al final decidí, voy a sobrevivir. Una de las cosas más asquerosas para mí que recuerdo fue cuando tuve edad para aprender a manejar y él me llevaba cada domingo por la tarde a la lección de manejo. Y de todos los lugares ridículos a los que me llevaba para hacerme lo que quería, escogía llevarme al cementerio. Y allí me violaba, en el auto. Y si alguien se acercaba, nos bajábamos del auto y fingíamos buscar una tumba. Era una cosa en realidad asquerosa. Él trabajaba de noche como mecánico y yo pasaba casi todo el día en la escuela y solo tenía que lidiar con él los fines de semana, pero aborrecía el verano. Anhelaba volver a la escuela. Muchas mañanas él me despertaba, tocándome bajo las cobijas. De hecho, mi padre no solo tenía problemas conmigo, tenía problemas con muchas mujeres. Hubo cantidad de mujeres con quienes tuvo relaciones y amoríos. Era muy triste. Mi padre abusó de mí sexual, mental, emocional y verbalmente. Desde que yo recuerdo, hasta que dejé la casa a los 18 años. Abuso significa usar mal, indebidamente, que te manejen o te atrofien, que te usen de modo que te lastimen o te destruyan, o te traten con crueldad. Las personas que escuchan o que están aquí hoy pueden haber sufrido abuso sexual, emocional, física o verbalmente, pero de cualquier manera hace mucho daño. Cuando se nos usa con fines diferentes al diseño de Dios, te hace mucho daño. Mi padre hizo muchas cosas malas. Y créeme si te digo que solo te estoy contando algunas. Muchas serían de muy mal gusto si las abordara ante esta audiencia. Me obligó a observarlo cuando tenía relaciones con mamá y luego pedía que le dijera cómo me hacía sentir. Si entraba al cuarto donde él estaba y no había nadie más, se manoseaba o enseñaba sus partes privadas, como para excitarme. Cada vez que podía me tocaba en partes privadas, de modo que yo evitaba ir a donde él estuviera y recuerdo que siempre en mi casa, mi objetivo era evitar los lugares donde él estuviera. Si iba al sótano a trabajar, me decía que esperara 5 o 10 minutos y luego fuera donde estaba él. Que hiciera como si lo buscara. Y luego me manoseaba, tocándome y haciendo que yo lo tocara. Siempre temía que mi madre nos sorprendiera en la habitación y me culpara. Cuando salían del auto me decía que le rogara frente a ella que me llevara. Él me decía que no y yo debía insistir hasta que él cediera. Así que era interesante, planeó todo para que pareciera que era mi culpa.
Claro que en verdad yo no quería ir porque sabía lo que me esperaba si iba. Pero tenía que hacer lo que él me decía. Mi madre iba de compras cada viernes y yo deseaba tanto ir con ella, pero él me obligaba a quedarme. Él buscaba una excusa para que no fuera. Y luego, mientras ella salía, me violaba. En la alberca yo tenía que pedirle que me enseñara a nadar y cuando estaba en el agua, me manoseaba. En ningún lugar me sentía segura en mi infancia. Creo que ni imaginamos el daño que esto le hace a los niños, porque los niños, ante todo, deben sentirse seguros. Yo nunca me sentía segura. Sé que muchos de ustedes han tenido la misma experiencia. Para muchos de ustedes era como si contara la historia de su vida. Él quería que yo llevara muchachas para hacerles cosas. Pude hallar pretextos para todas las estudiantes de la escuela, pero se abusó de la vecina varias veces. Éramos amigas y recuerdo que papá me obligaba a llevarla a lugares donde pudiera estar a solas con ella. Y hacía que yo me quedara en otra área. Mientras él le hacía cosas y yo me sentía sumamente apenada y avergonzada. Me avergonzaba de mí, me avergonzaba de mis padres y de lo que hacían. Y solo cuando fui adulta comprendí el problema de avergonzarte, porque cuando te avergüenzas de lo que eres, se envenenan tus pensamientos y acciones. Y me alegro que la Biblia diga que por tu vergüenza pasada, te daré un doble galardón. Te daré una recompensa doble. Te diré que si te criaron bien, debes besar a tus padres 3 veces al día. Si te criaron aunque sea remotamente bien, o tal vez ligeramente bien. ¿Amén? El abuso sexual es tan vergonzante que nadie lo menciona. Nadie sabe cómo mencionarlo. Cuando mi padre abusó de mi amiga, ella y yo nos juntábamos y ni siquiera lo mencionábamos. Cuando lo recuerdo, yo me pongo a reflexionar y pienso, eso es tan peculiar en mí que es algo tan terrible que nadie sepa cómo mencionarlo. En la escuela yo fingía tener una vida normal, pero me sentía sola y diferente todo el tiempo. Nunca encajaba. No podía tener amistad con nadie, no me permitían participar en actividades escolares, nunca iba a los juegos ni tampoco a ningún deporte. No podía hacer nada, tenía tantos minutos para llegar a casa al salir de clases porque papá siempre sospechaba que anduviera con un muchacho. La culpabilidad siempre engendra sospechas. No tenía amigos y no me permitían tener novio, no iba a fiestas. Papá no me compró vestido de graduación, anillo ni fotos del grupo, todo eso le parecía desperdicio. Y yo tenía que explicar a mis compañeros por qué no hacía lo que ellos hacían. Nunca participaba en las cosas que hacían. Nada de anillo de graduación, ni esto ni aquello. Había más pretextos, cuentos inventados. Era terrible, absolutamente terrible. La persona que ha sufrido maltrato puede recuperarse por completo. Hay algunas cosas que nunca tendré que hubiera querido tener. Nunca sabré lo que es tener un buen padre. No sabré lo que es sentarme en el regazo de mi padre acariciándolo o recibir un abrazo sin temor a que se convirtiera en otra cosa. En momentos en que esté sufriendo, nunca podré pedir a papá que tomemos café y platicarle lo que estoy pasando sabiendo que se preocupa. Jamás tendré eso. Nunca tendré una madre que sea lo que debe ser una verdadera madre. Mi madre aún vive y es una buena mujer, pero también fue dañada por el maltrato en nuestro hogar. Y simplemente no tuvo la personalidad necesaria o el valor para superarlo, así que la veo y pienso, nunca disfrutaste la vida. Y es muy triste.
lo que el diablo roba a las personas. Mi mamá finalmente tuvo un colapso nervioso por ignorar la situación en nuestro hogar. Y todavía, aunque es una hermosa mujer y no tiene enfermedad mental, no está bien emocionalmente y padece un trastorno de ansiedad. No es la clase de situación en la que estoy sufriendo y tengo una madre y un padre a quienes puedo decirles: oye, mamá, quisiera visitarte y platicar lo que me pasa. No puedo. Pero tengo algo mejor. Porque tengo una relación con Dios. Y esa relación con Dios es lo más divino y precioso que hay en el mundo. La Biblia dice en el Salmo 27:10, si padre y madre me abandonaren, el Señor me va a adoptar y me recogerá como su hijo. ¿Amén? Pasaron 30 años antes de que mi madre al fin hablara conmigo sobre esto. Y me dijo: siento mucho que permití que tu padre te hiciera eso, pero la verdad es que yo no quise afrontar el escándalo. Dijo: yo no sabía qué hacer, no supe proteger a ti y a tu hermano, y es que mi madre vivía en un rancho en el sureste de Missouri. Mi padre se casó con ella cuando tenía 17 años. Y me dijeron que él ya la había golpeado una vez antes de que se casaran. Eso debió ser una advertencia. Pero a veces las personas están tan hambrientas de amor que hacen cosas que no tienen sentido. ¿Amén? Y así que yo no estoy molesta con ella, ni con otras personas, pero cuando tuve mis hijos, me resultó muy difícil entender cómo mi madre no pudo ayudarme en esa situación. Y yo, francamente, llegué al punto en el que fue sumamente difícil para mí. Creo que sentí más rencor contra ella que contra mi padre, porque yo sabía que él estaba muy mal. Y aunque no lo sabía de niña, pero aprendí a través de los años, por la palabra de Dios, que las personas lastimadas lastiman a otras. Y descubrí que él había crecido en un ambiente incestuoso en su familia y solo expresaba una conducta aprendida. Y de hecho es más fácil perdonar a otras personas si tú entiendes que hay trastornos en ellos también. ¿Ok? Me alegro de que Dios me haya dado la gracia para perdonar 100% a mi padre. Tardé algún tiempo, pero pude hacerlo. Y lo había perdonado, pero no totalmente. Comprendí eso cuando Dios me pidió hace varios años que trajera a papá y mamá a San Luis, desde donde vivían en Missouri, que los acercara a mi casa y los cuidara hasta que murieran. Y yo pensé, eso sí que no lo haré nunca. Al principio solo lo rechacé. Yo dije, no es posible que esto sea de Dios. Un Dios amoroso no me pediría que hiciera eso. Porque ellos estaban en un lugar donde yo solo los tenía que ver un par de veces al año. Iba a los días festivos, daba algo de dinero y trataba de olvidarlo. Dios me dijo, están enfermos y viejos, pero ¿cuándo han hecho algo por mí? ¿Y sabes qué me dijo? Respiras. Ellos se juntaron y me dieron vida y... ¡ay, eso era tan duro para mí! ¡Dios mío, qué difícil! Pero para entonces yo sabía cuando Dios está tratando conmigo y también sé que Dios nunca pide que hagamos algo si no es para nuestro propio bien. Pasaron 3 años y no parecía haber ningún cambio en mi papá. Para ese entonces él procuraba ir a la iglesia ocasionalmente con nosotros, pero seguía igual de cruel que antes. Y una mañana de Acción de Gracias llamó mamá y dijo, tu padre quiere que vengas, quiere hablar contigo. Dijo, no sé qué le pasa, ha estado llorando por 3 semanas. Dijo, creo que sé, pero más vale que vengas. Así que Dave y yo fuimos y él me miró y empezó a llorar y dijo, quiero decirte cuánto lamento lo que te hice. Y dijo, tengo 3 años queriendo decir algo, pero no he tenido el valor, no tenía el valor para hacerlo y...
Miró a Dave y le dijo, casi cualquier hombre en tu lugar me mataría. Y tú nunca me has tratado mal siquiera. Y... mi padre recibió a Cristo ese día. Se bautizó 10 días más tarde. Amén. Y murió hace como 3 años, pero vaya, ese hombre cambió. Porque se convirtió en un viejito dulce. Hasta le podía besar en la mejilla sin temor. Y ese fue un golpe duro para el infierno. Cuando has dado tu testimonio, es muy fácil el hecho de que sentir el aislamiento y abandono es muy importante. No solo por lo que hizo tu padre, sino por la falta de apoyo de tu madre o porque no respondió. Así que, ¿cómo pudiste resolver eso para que esos sentimientos de abandono no afectaran toda tu vida y todas tus relaciones? Bueno, de una cosa sí estoy segura. Cualquiera que haya sufrido maltrato, ya sea una esposa golpeada, un cónyuge que ha sido infiel, padres que no te amaron como debían o lo que te haya hecho sentir que no les importabas. Incluso hay personas que fueron adoptadas, que se sienten de ese modo, no entienden, no saben ni entienden. Porque los padres naturales los dieron en adopción y hasta ellos pueden tener muchos conflictos. Y una de las cosas hermosas de la relación con Dios es que Él es toda consolación. Así que es algo sobrenatural que va más allá de tu cerebro. Cuando tienes una relación con Dios, Él empieza a consolarte en tu vida. Sí. Lo importante es que tu mente sea renovada y eso es muy importante, no importa lo que Dios haga por ti. Tienes que pensar diferente. Quiero asegurarme de que lo entiendas, que no importa lo que Dios haga por ti. Tienes que pensar diferente. Romanos 12, 1 y 2 nos dice que Dios tiene un buen plan para tu vida, pero no experimentarás ese buen plan si tu mente y actitud no es renovada por la palabra de Dios. Así que todos esos sentimientos cambiarán al estudiar la palabra. Y no solo estudiar la palabra, sino pasar tiempo con Dios. La gente se pregunta, ¿qué hago con el tiempo que paso con Dios? Pues no se trata de tener una fórmula para lo que haces, sino dar el tiempo a Dios. Si no haces más que sentarte y llorar y decir, Dios, te necesito, como quiera es valioso, porque creo que honramos a Dios con ese tiempo, regularmente con Él. Y en diferentes momentos pasan diferentes cosas, porque oras, estudias, cantas, lloras, piensas, pero es muy importante pasar tiempo con Dios. Y al estudiar la palabra y pasar tiempo con Dios poco a poco, de gloria en gloria, gradualmente, los malos sentimientos se irán. Si estás ahora sufriendo maltrato, tienes que tomar una decisión. Perdonar a una persona no necesariamente significa que tienes que seguir sufriendo maltrato y abuso, como mi madre que no supo tratar con mi padre, así que solo no hizo nada al respecto. Ella no supo cómo manejarlo hasta que sorprendió a mi padre un día abusando sexualmente de mí. Él estaba en la cama conmigo y ella salió de la casa y regresó 2 horas más tarde y nunca mencionó nada el resto de su vida, pero eso tuvo muchos efectos adversos sobre ella y tardó 30 años, pero finalmente me dijo cuánto lamentaba que ella no había sabido cómo. Ella realmente no sabía qué hacer. En esos tiempos nadie hablaba de esas cosas y ella no sabía ni cómo verlo o manejarlo, ni qué decir o a dónde ir, así que no hizo nada y cuando no lo enfrentamos termina por convencernos. Y así que no solo tuve que perdonar a mi padre, sino también a ella y a otras personas, porque recurrí algunas veces a otras personas y ninguna persona quiso involucrarse en una situación como esa. Y en el proceso de restauración, que en verdad es un proceso de superar esos sentimientos indebidos, tarde o temprano Dios te va a llevar al punto de tener que perdonar totalmente a los que te han lastimado. Y yo sé que de entrada eso suena imposible, suena ridículo, suena injusto, pero finalmente lo único que puedes hacer es decidir responder a lo que Dios te está pidiendo. Y empiezas por decidir
Y una cosa que tienes que hacer es empezar a orar por quien está lastimado. Y no tratas de vengarte. Los pones en las manos de Dios y no los entregas a Dios como para que Dios les pague, sino que oras por su salvación y haces lo que Cristo en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que es muy importante para ti que perdones. Y aunque es importante para los que te lastimaron, es más importante para ti. Porque no perdonar es como un veneno y una amargura en tu alma. Y tu vida será amarga mientras no elimines ese veneno.